Muy bien, tenía esta pregunta, sabes que he estado trabajando con ambas cosas como cámaras de cine, así como muchos equipos de transmisión sobre el enlace de la cámara, dispositivos de captura y similares, así que quería saber si en realidad es mejor usar medios SD o una tarjeta SD para grabar videos también y si es mejor. ¿Cuánto mejor es que algo como una tarjeta Elgato Camlink 4000? Así que en este video veremos cuánto mejor es o si es mejor grabar en una tarjeta SD directamente desde tu cámara, si vas a decir publicar un video en YouTube o simplemente grabar un video en general, en lugar de salir de HDM y usando HDMI limpio, convirtiendo eso a través de una tarjeta de captura como un Elgato Cam Link 4000 y luego poner eso en tu línea de tiempo y viendo cómo se ve el resultado. Así que estad atentos a eso y probaremos ambos. Vamos. Bien, ahora estoy viendo el Sony Z5-E10 y puedes ver que estoy grabando en la tarjeta S de la cámara. Simultáneamente con mi entorno OBS, que básicamente está grabando sobre Camlink, o dispositivo Elgato Cam Link 4000. Así que veamos si son diferentes en términos de calidad. Voy a mover mis manos, mira el movimiento y también mira cosas como la profundidad, el campo granulado de la imagen, solo para ver si los pasos de codificación son menores. Básicamente en directo a la tarjeta SD en lugar de salir a HDMI y entrar en el enlace de cámara. Bien, echemos un vistazo a eso una vez más. Esta vez voy a narrar lo que estoy viendo, al menos cuando comparo los lados izquierdo y derecho, tanto en medios SD como OBS a través de Camlink. Bien, si miro las dos imágenes del lado izquierdo, vas a ver el de la tarjeta S. En el lado derecho es del Elgato Cam Link 4000. Ahora, lo primero que me llama la atención es la nitidez de la imagen de la izquierda y lo enfocado que está, y cuanto más agradable es desde la perspectiva de los detalles sutiles. No estoy seguro de si eso se traducirá, ¿sabes? Para cuando lo subo a YouTube, pero de hecho es más nítido, ¿sabes? Cuando lo miro, hay un poco de niebla. Los colores un poco apagados a la derecha también. Es como si hubiera pasado por una generación de codificación, como cuando codificas un MP por segunda vez. Está bien, acabas de verlo. Es mejor cuando grabas en una tarjeta SD en comparación con el Camlink. El Camlink se ve bastante bien, pero no es tan detallado como lo que hacen las tarjetas SD. Así que lo que creo que está pasando es, en realidad está haciendo otro pase de final de codificación y de codificación. Si alguna vez has hecho como si hubieras recuperado una MP4 y luego reprocesar a la segunda vez para crear otro MP, 4 archivos, o si lo haces antes de renderizar, ese tipo de cosas básicamente está perdido, creo. Una generación en salir del H de M y luego entrar en mi PC y tener que codificarlo, y decodificarlo para OBS, en este caso para grabar el video con los audios. Espero que eso te ayude. Y aunque es posible que no estés usando la S de tarjeta como parte de su flujo de trabajo, es mejor usarlo en este caso. Creo que voy a empezar a hacer esto yo mismo porque he estado yendo directamente de HDMI a OBS para grabar todo lo que hago. Pero parece que va a estar más limpio si grabo en medios SD y luego produzco el video. Para publicar la producción contra ese video capturado de medios SD es solo un poco más agradable, y creo que producirá un producto y una publicación un poco mejores. Espero que esto ayude. Si te gusta este consejo, asegúrate de presionar el botón me gusta. De lo contrario, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y muchas gracias por mirar.